años, todavía no soy de la tercera edad, me estoy aproximando a la tercera edad, pero bueno, todavía no. Yo me acuerdo, le digo a mis hijos en reiteradas ocasiones, que antes el fútbol se jugaba a la misma hora. Por ejemplo, los días domingos jugaba la primera división, los días sábados era exclusivo del ascenso. Y no se televisaban los partidos en directo, sino que se daba el partido principal de la fecha en diferido a la noche. Y se televisaba en directo el partido preliminar, el partido de tercera división. Y se adelantaba un partido en el viejo Canal 7 los días viernes por la noche. Entonces, si nosotros veíamos el partido principal de la jornada en diferido y solamente teníamos un partido los días viernes, no como ahora que se televisan todos los partidos, ¿qué era lo que hacíamos los futboleros de entonces? Escuchar la radio. Escuchamos la radio permanentemente y bueno, escuchamos, me acuerdo, la radio más escuchada en aquel entonces, estoy hablando de década del 60, principios de la década del 70, el equipo de la Oral Deportiva de José María Muñoz. Bueno, escuchamos a Dante Sabatarelli, Horacio García Blanco, Néstor Ibarra, bueno, en fin, unos maestros del periodismo, pero a mí me llamaba la atención uno que no estaba en la cancha, sino que estaba en los estudios centrales y daba las estadísticas de fútbol. Por ejemplo, el domingo jugaba Tigre y Los Andes y daba el historial de Tigre y Los Andes y la historia de ambos equipos. Del otro lado del teléfono tenemos a un analítico del fútbol y tiene ese valor agregado que es un apasionado de las historias y de las estadísticas del fútbol en general. Alejandro Fabri, mi nombre es Luis Lauru, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Bueno, estamos acá con mi compañero de mesa y bueno, estamos diciendo que últimamente te estamos viendo un poquito menos en televisión. Y bueno, acá seguimos entre muchos la campaña del Club Atlético Platense. Y el otro día estamos viendo el partido que disputaron Defensores de Belgrano contra Platense. Y tus colegas ahí de la televisión que estaban relatando y comentando el partido, decían que... Pues preguntaban porque tenía dudas. Defensores de Belgrano con Platense, ¿es un clásico? Algunos dicen que no y otros dicen que sí. Y vos aportaste un dato muy interesante que a mí me llamó la atención y lo escuché con mucha atención también, que antes de la implementación del profesionalismo, allá por la década del 20, Defensores de Belgrano y Platense era un clásico zonal, ¿no es así, Alejandro? Claro, entre 1916 y 1930, exactamente. Defensores se funda en el 6, un año después de Platense, que es en 1905. Nacen en la misma zona, o sea, no nacen exactamente en la misma zona, pero tienen las canchas, las canchitas de la época en el barrial, que era lo que después fue la Avenida del Libertador, que era la calle Blandengues. Ahí desagotaban un par de arroyos que están entubados ya desde hace años, y ahí estaba la cancha de Defensores de Belgrano, que era la más hacia el norte, digamos. Después para el lado de la avenida Uraondo, en ese terreno amplio que había, que era en realidad pastizal, con a veces crecidas del río que llegaban hasta ahí estaba el Club Comercio, que sigue estando, pero no tiene más la cancha de fútbol, y que jugó en primera hasta mediados de los años 10, creo que en el año 15 descendió, bueno, no me acuerdo bien. El Club Comercio, claro, está en Libertador y Manuela Pedraza, tal cual. Claro, bueno, sí. En Manuela Pedraza y Libertador, de la vereda de enfrente, en el caso de que hubiese una avenida, pero no la había, era una calle, claro, estaba la cancha de Platense, la primera cancha de Platense entre 1908 y 1917. Y en el 17 Platense consigue el terreno de la familia del Case, en Manuela Pedraza y Kramer, y se muda hacia esa zona. Pero también estaba el Club Kimberley, que después se va a Villa Urquiza, y también estaba Libertarios Unidos, que era el club anarquista, que tiene que cambiar el nombre por las presiones de la época, se pasa a llamar Esportivo del Norte, y termina mudándose al barrio de Colegiales, llamándose Colegiales, y ya en los años 40 estableciéndose en la localidad de Munro, porque el gran problema era tener un terreno, era muy difícil, ¿no? Y esa zona era muy inundable, y bueno, pasaba lo que pasaba. Fue clásico de primera división, Defensores Platense, hasta que llegó el profesionalismo, los distanció el profesionalismo, porque Platense estuvo entre los 18 clubes que inauguraron la liga profesional, que era una liga no reconocida por la FIFA, que duró 4 años. Ya a fines del 34 se funda la AFA,
y allí sí se establece la primera división, la segunda división y la tercera categoría. Platense y Defensores no van a encontrarse recién hasta 1958, cuando Platense desciende por primera vez en el 55 y Defensores llega de la primera C en el año 58 a primera B. Y ahí se encuentran, pero ya tenían otras rivalidades, otras historias. Defensores ya se había formado el clásico con Excursionistas, ¿no? Claro, claro. Vos dijiste que eran 18 equipos que constituyeron la liga profesional, que sería la Superliga de hoy. 18 equipos. Claro, ahora, o sea, ¿cómo establecían en ese entonces para determinar quiénes eran profesionales y quién no? Por la infraestructura que tenía cada club, seguramente por la cantidad de socios, por la... No, pero no era todo tan meticuloso ni tan serio. A ver, había solidaridades, amistades, relaciones políticas, claro, entiendo, sí. En general, una de las razones principales era sí el tema de las instalaciones y el tema de cómo habían rendido los años 20. Los años 20 es la década de la popularización del fútbol, ahí aparecen las primeras canchas realmente importantes. Independiente construye su cancha de cemento, la inaugura en el año 28, San Lorenzo, que ya tenía el gasómetro, que no era demasiado grande, lo va ampliando. La gira de Boca es muy importante para popularizar el fútbol a partir del año 25. Digamos que es el divertimento de las clases populares el fútbol. Aparecieron una cantidad de clubes que no llegaron a primera división, pero han jugado en las categorías de ascenso. Muchos de ellos siguen existiendo, otros se incorporaron después a los campeonatos de AFA y otros se desafiliaron. O sea, el divorcio entre los descendientes de británicos, ingleses, escoceses y los criollos, más los rusitos, los gallegos y los tanos, se da a mediados de los años 20. Dejan de jugar ya para dedicarse de entero al rugby 4 equipos muy importantes del fútbol de primera, que eran Belgrano Athletic, GEDA, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el Club Atlético San Isidro, que se llamaba directamente San Isidro. El actual club de rugby. Claro, jugó la final de 1915, el desempate con Racing, y San Fernando. Esos eran los 4 clubes. Alumni había desaparecido bastante antes, pero no terminó siendo un club de rugby. El club de rugby se forma en los años 50 con los colores y en homenaje al viejo Alumni, pero no tiene nada que ver. Pero en los años 20 ya había equipos que tenían más arraigo popular y otros que lo estaban construyendo. Lo que pasa que en esa segunda década del siglo XX, ya con los reglamentos en español, porque antes se hacía en inglés, ya la mayoría de los clubes se habían afincado en un lugar determinado. Se da después la mudanza de River de la Boca a Palermo, de Palermo a Núñez en la década del 30. Atlanta, por algo lo dicen bohemios, giraba por diferentes barrios porque no encontraba terreno, y la mayor parte de los clubes ya estaban en sus lugares. Después, con diversos retoques, se mudaron a Huracán, se mudó en el 21 al 24, se mudó de Chiclana de Avenida La Plata a Parque Patricios. Digamos, cada uno fue encontrando el lugar definitivo. Son pocos los clubes que nacieron y quedaron en el mismo lugar. Uno es Ferro, que tuvo la cancha siempre en el mismo lugar, el otro es Excursionistas, en Belgrano, y no sé si hay algún otro. Los demás han cambiado alguna vez de sede, que además por otro lado es lógico, porque la municipalidad abría calles y desalojaba a los clubes, porque además no había plata para comprar un terreno, obviamente, y había que encontrar lugares, y hay muchos clubes de la capital que terminaron yéndose a provincia de Buenos Aires por cuestiones de terreno. Independiente es uno, Chacarita es otro, Platense es otro, Almagro es otro, Colegiales es otro. Son clubes que han terminado en algunos casos en el borde de la capital, pero que son eminentemente porteños. Con respecto al campeón actual de la Superliga que se coronó el domingo pasado, Racing, vemos que le dicen la Academia. ¿De dónde proviene ese apodo de la Academia? Seguramente debe provenir de esa época, ¿no? Porque claro, en 1915 nace el apodo. No sé exactamente cuál fue el diario que lo publicó, pero tiene que ver con los campeonatos que Racing ganó. Racing fue el sucesor de Alumni en la admiración de la gente. El sucesor de Alumni. Racing gana del 13 al 19. Por eso, por eso sus simpatizantes dicen que fue el primer grande. Sí, está bien, el primer grande en realidad fue Alumni, claro. Pero en esta estupidez argentina de siempre decir soy el mejor, soy el más grande, la tengo más larga, todas esas pavadas típicas de la Argentina futbolera, como claro, Alumni desapareció porque los hermanos Brown tenían que trabajar, ellos eran cultores absolutos del amateurismo y del fair play,
la gente que venía de otros orígenes quería ganar plata con el fútbol. Los sueldos en el fútbol se empiezan a pagar en el año 16, 18, más o menos por esa fecha. Ya en la década del 20 había denuncias de casos de soborno, de incentivación, de jugadores que eran tentados por otro club cuando no había transferencias prácticamente y terminaban figurando en la nómina del presidente del club porque eran empleados de una fábrica o de un almacén. Digamos que esta división que hay en el año 31 entre el profesionalismo y el amateurismo es falsa. En realidad había el llamado amateurismo marrón. O sea que en el año 31 se blanquea todo, digamos, se blanquea con un contrato profesional. Claro, se blanquea, se arman, con las condiciones de trabajo eran muy malas para los futbolistas, recién con la creación de futbolistas argentinos agremiados en la década del 40 y con la huelga del año 48 los jugadores dejan de ser prácticamente esclavos de los dirigentes que hacían lo que querían, si no les gustaba los colgaban. Esa huelga de 48 fue muy dura, ¿no? Porque incluso sí, claro, tuvieron que, creo, suspender el campeonato, terminarlo con jugadores de divisiones inferiores. Las últimas 5 fechas, sí, Luis, se jugaron con jugadores amateurs. Ajá. Y eso llevó a que Racing perdiera el campeonato y lo ganara Independiente. Sí. Suspendieron los descensos en ese momento. Y en el 49 se jugó ya con, al mismo tiempo, en el año 48 fueron expulsados todos los árbitros por corrupción. Ajá. Y llegaron los árbitros ingleses, británicos, digamos, escoceses, algún irlandés, y aparecen los números en las camisetas justamente porque los ingleses no conocían a nadie. Alejandro, ¿cómo te va? Ignacio te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Ignacio? Bien, me alegro de escucharte, un placer. Hablando de todo esto un poco, de todo lo que estás hablando en cuanto a los campeonatos, en cuanto cuando después sucedió que todos los jugadores se fueron a jugar a Colombia unos años después, es a raíz de todas estas cuestiones es que vos escribiste, para que nos comentes un poco, Historias Negras del Fútbol Argentino, ¿no? Para comentar un poco a la gente acerca del libro y poder también ampliar un poco el tema de la historia o desde tu visión de la historia. Sí, bueno, yo primero escribí El Nacimiento de una Pasión, que es justamente el origen de cada club, más o menos entre 1890 y 1910, la mayoría de los clubes que hoy conocemos están todos ya presentes. Lanús es de 1915 y hay alguno más que es posterior, pero la gran mayoría nace en las dos primeras, la última década del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX. Después escribí Historias Negras, que cuenta justamente eso, arranca con un caso de un incidente muy grave en Quilmes, en el clásico de la ciudad, que era Quilmes y Argentino de Quilmes, o sea, los descendientes de ingleses con los criollos de la zona, que no se podían ni ver, y después continúa con otro tipo de partidos, se van formando los clásicos, las rivalidades, barrio contra barrio, jugadores que entre comillas traicionan la historia, que era muy chiquita la historia todavía, pero pasada en aquellos años, que cambiaban de vereda, o sea, los fundadores de Racing, la mitad de los fundadores de Racing terminan jugando en Independiente en 1908, inclusive Germán Vivayac, que fue el que emocionó en la reunión de los chicos ponerle Racing a Racing, ¿no? Digamos, hay 1000 historias, yo cuento las más conocidas y algunas más. Después hice Nuevas Historias Negras, que es la continuación en el tiempo, que abarca, digamos, los últimos 40 años, pero terminó en, más o menos, no recuerdo exactamente ahora, pero en el año 2006. Bueno, después, a partir del 2006, hay material ya de sobra para hacer otro libro, ¿no? Con la cantidad de barbaridades que pasan en el fútbol. Claro, puedes hacer 25 volúmenes igual. Claro. Más o menos, y como sigue esto así, la verdad que tenemos en este momento un nivel de arbitrariedad en todo lo que es la autoridad en la cancha. Hay partidos que son directamente robos a mano armada sin armas, en la B Nacional, en la B Metropolitana. Digamos que hemos retrocedido mucho en el tema de la imparcialidad, la supuesta objetividad que no existe. Sí, es muy triste lo que se está viendo. Por ejemplo, en la primera B Metropolitana había un reglamento que establecía que el ascenso directo era el campeón y el segundo ascenso iba del segundo al octavo, y cambiaron ese reglamento en el transcurso del torneo. Ya había empezado el torneo y lo cambiaron, y ahora creo que ascienden 4 y el quinto sale por un reducido, ¿no? Es así como es ahora. Bueno, y hay muchos arbitrajes sospechosos que involucran a esos clubes, y casualmente los dirigentes de esos clubes que están involucrados, incluso clubes que son
tradicionales de primera C y de primera D, caso Acasuso, Riestra, el otro fue el que ascendió, Barracas Central. Su vicepresidente está investigado. Claro, exactamente. Amigo. Y también creo que anularon el descenso para el año que viene en el Nacional B, para que no tengan problemas de adaptación en una categoría que nunca estuvieron, que jamás estuvieron. Realmente es una vergüenza lo que está pasando actualmente con respecto a las decisiones dirigenciales que vienen de la Casa Mayor del Fútbol, que tienen como su correlato con pésimos arbitrajes que estamos viendo. Bueno, son situaciones a lo mejor que hoy suenan raras, pero que siempre se dieron en el fútbol argentino. Siempre se dieron, claro. Sí. Lo que pasa es que la impunidad de esta gente es demasiado a la vista. Así como Boca hoy maneja absolutamente la Superliga y la AFA, porque los 12 cargos más importantes de la AFA son todos, pero todos, de ex dirigentes de Boca o gente vinculada a la familia Macri, han sido empleados del macrismo en diferentes empresas. Esto nunca pasó. Grondona, con todos sus defectos, su autoritarismo, su personalismo y demás, permitía que la mayoría de los clubes tuvieran representación en la AFA. De hecho, en la época de Grondona salieron campeones equipos que nadie podía imaginar que iban a salir campeones, y descendieron, salvo Boca, todos los grandes. Digamos que a las pruebas me remito, ¿no? Bueno, es un problema, la verdad que a mí me resulta también llamativo cuando la gente le pide al fútbol garantías de honestidad y de incorruptibilidad, cuando vivimos en un país corrupto absolutamente, y tenemos en el fútbol una larguísima historia de situaciones que no son patrimonio de la Argentina, porque estas cosas pasan en Italia, en España, a lo mejor en menos medida en otros países, pero nosotros venimos de ahí, seguro, de España, seguro. En general. Y bueno, yo creo que en el año 51 pasó algo parecido, que llegaron a la final Racing y Banfield, y los mismos jugadores de Racing de aquel entonces lo contaron. Lo cuento porque fueron los mismos protagonistas que lo contaron ellos, que la orden a través de Eva Perón era que tenía que ganar Banfield. Tenía que ganar Banfield porque era el representativo de un club chico, de un club humilde. Y bueno, los jugadores no le hicieron caso. Y bueno, y lo ganó Racing en la cancha como tenía que ser, con gol del Atómico Goyé. Y al año siguiente sí se cumplió una orden, que ya los dirigentes, que son más alcahuetes, cumplieron la orden, que fue muy injusto, que fue un acomodo muy evidente, que a Sarmiento de Junín lo pusieron directamente en la primera división B. No sé, en vez de empezar en aficionado como era antes, después de ascender a la C y después a la B, lo pusieron directamente. O sea que la corrupción ha estado en todas las épocas. Está en la época actual con el Tribunal de Penas o los dirigentes de Boca, y estuvo también en los años 50, donde los propios protagonistas, jugadores de Racing, contaron que la orden era que tenían que ir a menos en la final con el taladro. Y bueno, después la gente de esa época se sintió muy mal, que era de la divisional C o de la división aficionado, que Sarmiento de Junín los puenteó a todo eso para ponerlo en la segunda categoría, que era de aquel entonces, es la actual Nacional B, sería ahora. Bueno, pero tenemos que pensar que ya en 1939 aparecieron en primera Rosario Central y Newell's, que en el 40 apareció en segunda división Unión de Santa Fe, que en el 43 aparecieron Central Córdoba, Argentino de Rosario y Tiro Federal. Está bien, por eso es patrimonio de todas las épocas y de todas las décadas. Eso, o sea, a alguien se le ocurrió que la provincia de Santa Fe tenía que aparecer en segunda división. Apareció después Colón. Claro. Y en el año 52, una especie de homenaje a Eva Perón fue poner al equipo de su ciudad, ella era de Los Toldos, que era vecina de Junín, lo invitaron a Sarmiento a jugar. El problema es que después eso no se regularizó, no se homogeneizó, después no pasó más nada, y lo gracioso es que cuando empezó el campeonato nacional, aparecieron 4 equipos nada más en primera división, pero te puedo hacer una lista de cosas. El campeonato nacional ya te referís a la década del 60, ¿no? A la década del 60, pero quiero aclarar una cosa respecto de la final Racing y Banfield. Ahí no pasó nada en el partido que jugaron. Fueron dos partidos finales porque empataron el primer puesto. El primer partido terminó 0-0 y el segundo lo ganó Racing con el gol de Goyé, los 2 partidos en la cancha de San Lorenzo. Que yo sepa, no hubo un pedido, digamos, perentorio, porque he hablado también con jugadores de Racing de la época. En realidad, lo que pasó es que la mayoría de los clubes estaban molestos con Racing porque había ganado el torneo de 49 y el de 50. Claro, le decían no Sportivo Será, hijo de Racing en esa época, ¿no? Porque sí, el presidente era ministro del gobierno, ¿no?
Sí, pero está bien, pero Sportivo Ducó era Huracán, porque Tomás Aducó, que era amigo Tomás Aducó, sí, tal cual. La cancha. Sí. Pero, ¿cómo ha quedado establecido que Cereijo le hizo la cancha a Racing, que es cierto, pero nadie recuerda que a River y a Boca les hizo la cancha la dictadura de la década del 30, porque el general Agustín P. Justo, que fue nombrado socio honorario de River y de Boca, fue el que puso el dinero del gobierno nacional para hacer el Monumental y la Bombonera. Claro. Eso no lo recuerda nadie. De casualidad, yo me puse a investigar justamente de la construcción de las canchas y todo eso. El presidente de la AFA, que era Eduardo Sánchez Terrero, estaba casado con la hija de Agustín P. Justo. Recordamos, le decimos a la audiencia que Agustín P. Justo fue presidente de la República en el periodo de la década infame de 1932 a 1938, año en que se inaugura el Monumental, 1938, y bueno, después Sánchez Terrero, que era el yerno, era el presidente de Boca en 1940, cuando Boca inaugura la Bombonera. Claro, pero al mismo tiempo el presidente de la AFA, Sánchez Terrero. Presidente de la AFA, tal cual. Puedes hacer una enciclopedia de la historia negra del fútbol. Claro, bueno, por eso podemos hablar 3 horas. Nada cambia porque todos en diferentes... O sea, en definitiva, es casi nadie o son muy pocos los que pueden tirar la primera piedra. Estaba pensando en el argentino, toda la vida ha habido hijos y entenados, poderosos y débiles, y las cosas se han manejado de esa forma. Y esa es la Argentina que tenemos, con los dirigentes que tenemos en la política, en el fútbol, los empresarios, los comerciantes, los periodistas, los árbitros, es lo que tenemos. En cuanto lamentablemente. Después, bueno, el fútbol a mí me causa gracia cuando este grupo de periodistas que se oponen a unificar el amateurismo del profesionalismo, porque en realidad lo que se hizo en la Argentina fue poner, como dijimos antes, legalizar una práctica que ya existía desde hacía rato, que cobraban un sueldo los jugadores. Y además son los mismos clubes con las mismas camisetas, con las mismas canchas, porque con el criterio de decir, porque ahora, por ejemplo, Racing salió campeón, entonces todos decimos, muchos de nosotros, es el campeonato número 18 de Racing. Hay gente que te dice, no, es el 9º, porque 9 los ganó el amateurismo. Sí, pero 9 más 9 da 18. En general, todo lo dicen en función de qué cuadros son hinchas los periodistas. Es decir, si vos sos de River, vas a negar los campeonatos de Boca del amateurismo porque Boca ganó 5 y River 1. Si sos de San Lorenzo, vas a negar los campeonatos de Huracán porque Huracán ganó 4 y San Lorenzo 3. Y si sos de Independiente, lo vas a negar porque Independiente ganó 2 y Racing ganó 9. O sea, estamos en ese nivel de estupidez porque con el criterio de negar el amateurismo no podemos entonces considerar la Copa América que comenzó a jugarse en 1916. Claro, eso te iba a preguntar. No podemos considerar el Mundial de Fútbol de 1930. Claro. Y no podemos considerar el Mundial del 34, porque como Argentina tenía una liga pirata profesional que no fue reconocida por la FIFA, por eso tuvo que mandar al Mundial de Italia, que organizó Mussolini y lo ganó, un equipo formado por jugadores del interior del país, porque los jugadores profesionales de acá, no sé, Bernabé Ferreira, Pancho Barallo, el Pepe Minela, los jugadores más conocidos, no pudieron jugar porque la liga pirata no estaba avalada. Claro. Con respecto a eso, lo que acabas de decir del Mundial del 34, y volviendo a Platense, para hacer un poco más en el equipo del barrio de acá de Saavedra, Vicente López y Núñez, hoy se cumplen 50 años de un triunfo histórico en el Estadio Monumental. Todos se acuerdan más porque fue más reciente, el 4-0 en la Bombonera en el año 98, pero hoy se cumplen también 50 años de un triunfo histórico de Platense que ganó 4-0 en el Monumental, ¿no es así, Alejandro? Mirá, me lo recordás y tenés razón, en el 69 fue el partido. Claro. Era Semana Santa. Claro, era un Jueves Santo, ¿no, Alejandro? Creo que era un Jueves Santo, sí. El partido se jugó un jueves a la tarde, no se televisaban, como bien lo explicaron ustedes, y yo me quedé en mi casa, en Caballito, yo viví siempre habitualmente de chico en Caballito, mi viejo era de Núñez, nacido a 3 cuadras de la cancha de Platense, y se había ido a Mar del Plata a un congreso de ortopedia, mi papá era técnico en aparatos ortopédicos, y habíamos quedado que íbamos a ir a la cancha, y no vino porque el jueves ese lo tuvieron todo el día y recién llegó el viernes. Entonces me perdí el partido, lo escuché por radio, enloquecido porque lo habíamos ganado 4-0 a River. Recuerdo que hizo un gol Miranda, otro Mullón, otro Bulla y otro Subiat. Claro. Platense le quitó el invicto a River, le dio un baile bárbaro. Ya le había ganado en el 67 con la misma delantera 3-2 en la cancha de River.
y bueno, estamos hablando de una época muy buena de Platense. Muy buena. Y hay otro efeméride de Platense. Hablando de efemérides, vos recién dijiste del Mundial de 1934, donde Argentina, bueno, fue con un equipo de aficionados prácticamente, porque la liga oficial no era reconocida por la FIFA. Hoy hace 82 años que Momo Orsi, que fue campeón del mundo en 1934, debuta en Platense en un partido contra Tigre 2-0 en Manuela Pedraza y Kramer. Pero el Momo jugó un solo año en Platense. Claro, el Momo creo que era de Independiente, después se fue a Italia, salió campeón del mundo en 1934, regresa a Independiente y en el 37 va a Platense. Y un día como hoy, un 4 de abril de 1937, en un partido de Platense 2, Tigre 0, debuta Momo Orsi en la primera de Platense. Otra efeméride, que es el caso inverso de Trezeguet, porque Trezeguet jugó en Platense y se fue a Europa para salir campeón del mundo con Francia 98, con la selección de Francia, y Momo Orsi salió campeón del mundo con Italia en 1934 y en el 37, después de pasar por Independiente previamente, juega en el equipo Calamar. Claro, en el 37 Orsi juega en Platense y se retira jugando para Almagro en primera en el 38. Claro. Almagro tenía la cancha en Parque Chas, ahí jugó como 15 años de local. Claro. Ascendió a primera con esa cancha y en el 38, cuando le toca jugar en primera, Almagro jugó todo el amateurismo en primera, pero no formó parte de los 18 clubes fundadores, ¿no? Sí. En el 38, cuando le toca jugar en primera, la municipalidad lo desaloja porque están haciendo las calles famosas, las calles circulares de Parque Chas, y se tuvieron que ir a jugar a la cancha de San Lorenzo de locales y no le fue bien y descendieron. Pero bueno, me acuerdo perfectamente del partido de 4-0 porque, digamos, es el partido, uno de los partidos que me perdí, que yo quisiera haber estado en la cancha aunque tuviera 13 años, ¿no? Claro. Bueno, Alejandro, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos y bueno, si Platense asciende a primera división, te queremos invitar, no sé si podrás venir, si tenés disponibilidad horaria, incluso ya tenemos varios que están ligados a Platense del barrio, Biasuto lo tuvimos acá, Nicolás Morgantini también. Con Biasuto estuvimos charlando la fecha anterior que Platense jugó con... Claro, con Arsenal de Sarandí, sí. Hicieron un homenaje porque es el jugador que jugó más partidos consecutivos en la historia de Platense en primera. Digamos que Enrique Topini, el arquero, la vaca voladora que le decíamos, jugó más partidos, jugó 15 años, Biasuto jugó 7, claro. Pero en primera división, por la cantidad de partidos, que eran muchos porque había Metropolitano y Nacional, es Carlitos Biasuto. Bueno, a Carlos lo cruzamos por acá porque es vecino de Olivos, al igual que a Nico Morgantini, Agustín Palavecino, que vino con nosotros acá y le dimos suerte, que a la semana se favoreció él en su ascenso en su carrera profesional y también las arcas del club. Pero bueno. Nico Morgantini es un jugador que ya con presente dentro de unos meses en primera división. Sí, muy bien anda Nico. Sí, Platense tiene el mejor equipo en muchos años. Claro, ¿cómo lo ves al Calamar? ¿Puede volver después de 20 años a primera división? Bueno, no es tan sencillo, pero sí, yo creo que es uno de los dos mejores equipos de la categoría en cuanto al juego. Claro. Y habrá que ver que no le toque a alguno de la banda de árbitros que te perjudican a propósito. Ojalá pueda llegar con las condiciones que tiene para pelear el título. Platense fue perjudicado en 3 partidos que le dieron un penal en contra, perdió los 3 partidos 1-0 en el interior, los 3 partidos. Esperemos que eso no se repita. Claro. Alejandro, la verdad que escucharlos es un placer. Uno es desde el lugar del profesionalismo que tengo yo, que es de pocos años, al lado de los que tienen ustedes, que son tantos, y de tanto fútbol que han visto. Tenemos la misma edad. Quería ver si vos podías aportar desde tu lugar de ese mismo profesionalismo para los chicos que están estudiando hoy en día la carrera, en la situación en la que está el país, en la situación en la que está el periodismo, que vos bien lo acabas de mencionar en uno de tus tantos ítems. ¿Cuál es la recomendación que das en cuanto a la preparación, en cuanto a la formación, a estudiar o no, a elegir una carrera en la cual puedan desarrollarse de otra manera siendo un embudo tan pequeño hoy en cuanto a lo que es en el medio? Yo te he escuchado en algunos fuera de contexto, off the record, hablar de ese tema y quería ver si vos podías fomentar, motivar o dar una cuota de realidad a toda esa situación. Mira, muy breve porque no es nada sencillo el tema, pero sí. Yo creo que hay que tratar de formarse de todas las maneras posibles, tratar de
tomar todas las opciones que se puedan, estudiar carreras alternativas que tengan que ver con el periodismo, darse cuenta que el periodismo no es la televisión, que es saber escribir, saber entender, saber hablar, o sea, todo junto, saber trabajar en las redes sociales, en las páginas web, saber callarse a tiempo, no opinar antes de tiempo, tratar de medir lo que uno puede hacer y hasta dónde puede dar, aprender el reglamento de varios deportes, no conformarse con saber de un solo deporte, tener archivo propio, investigar las cosas que son curiosas, leer todo lo que se pueda, saber idiomas. Digamos que es muy larga la lista, pero lo más problemático hoy es la escasez de trabajo, la falta de buenos sueldos, mucha gente que cree que el periodismo puede ser un hobby y llega a un trabajo diciendo que puede empezar a trabajar gratis, pero después bueno, no, siempre defenderlo como un trabajo, entender que uno es un trabajador y no el dueño de un medio, es otro problema, y tratar de ser lo más independiente posible. A mí alguna vez me enseñaron que la objetividad no existe y que uno es lo más subjetivamente objetivo que puede, nada más que eso. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho, Alejandro. La verdad que ha sido un verdadero placer tenerte. Y bueno, ya te digo, queda pendiente volver a hablar si Platense logra el ascenso, porque ya te digo, te vuelvo a reiterar. Y también tenemos a Cacho Sánchez Otelo, que si bien no es de Olivo, sino que él vive en Avellaneda, pero está trabajando acá en el partido de Vicente López, en el Club Banco Provincia, que tiene una escuelita de fútbol. También lo podemos invitar a él para hacer, ojalá sea festejar el ascenso del Calamar a primera. Alejandro. Si es así, prometo mi presencia. No bueno, muchas gracias, Alejandro. Chau, hasta luego. Un abrazo. Chau. No, yo creo que después de esto, no sé si puedo seguir hablando, creo que fue parte después de no tantos años de hacer radio, ni no tantos años de manejar esta carrera y hacerlo por el placer que me da estar en el lugar donde estoy, escuchar semejante información. Luis, que es un libro abierto, es el libro gordo de Petete del fútbol, cruzado con Alejandro Fabri, que es para mí es el número uno en cuanto a estadísticas e historia del fútbol. Estadísticas, historia del fútbol. Está catalogado como uno de los que más saben de la historia del fútbol. Y tiene una formación tan vasta y tan amplia que le da lugar a dar estos tipos de consejos, no más allá de todo el conocimiento que tiene, la cantidad de años de profesional en un momento de crisis, en todos los aspectos y sobre todo en el rubro donde hoy ya la primicia no es primicia, donde donde el embudo, él es muy chico, él me lo dijo a mí en un momento personalmente, tuve la oportunidad de cruzarlo, busquen alternativas porque el embudo es muy chico, y hablar desde la subjetividad, de la objetividad y de la formación para mí es un ejemplo. Vamos a tratar de abrir esto para que la gente lo pueda escuchar en otros ámbitos, abrir el link y dar posibilidades, porque fue un lujo la nota, Luis, no sé qué opinas vos. Bueno, ya lo creo que sí. Bueno, nos tenemos que ir. Se llevó el programa. Nos tenemos que ir. Bienvenido, ¿no? Bienvenido, la pasamos muy bien. Bien. Un verdadero lujo tener a Alejandro Fabri en los micrófonos de Radio Manantial. Nos despedimos para el próximo jueves a la misma hora, de 8 por el mismo canal. Y por el mismo canal, entre 8 y 9 de la noche, por la 93.9 Radio Manantial. Chau. Chau.